Bueno, iniciamos la última clase. Sí, vamos a hablar de lo que es el accidente cerebrovascular. Lo hice de forma resumida, no le di, les di un poquito más de concepto de acuerdo a las preguntas que me fueron dando, pero bueno, no está hecho a un nivel de residencia. Traté de hacerlo lo más fácil posible. Así que bueno, vamos a empezar con lo que es el accidente cerebrovascular isquémico. Hay que tener en cuenta que el accidente cerebrovascular en general, que también se puede conocer como stroke o ictus, pueden ser debido a dos etiologías. Por obstrucción de una arteria, que vemos acá, que se reconoce como ACV isquémico, y, a ver, voy a ponerme ratón para que más o menos me guíen siguiendo lo que estoy hablando, si se puede poner. Bueno, sigamos así. Eh, Ahí está. Bien, entonces, bueno, no marca nada. Sigamos. Tenemos el ACV que es por obstrucción de un vaso, que se dice ACV isquémico, que es el 80% de los ACV, o por una ruptura de la arteria, como es el ACV hemorrágico, que la frecuencia de esto es el 20%. Bueno, me desconcentra eso que puse ahí arriba. No lo puedo sacar. Y tampoco puedo avanzar con la diapo. Así que veamos, déjenme ver si puedo sacar esto. Bueno, ahí avancé. Bueno, el ACV isquémico, vamos a hablar de eso, ¿sí? El hemorrágico no vamos a llegar en esta cursada. Entre los factores de riesgo del ACV isquémico, vamos a tener la hipertensión arterial, la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, la dislipemia, el alcoholismo, el sedentarismo, la obesidad, aquellos pacientes que tengan síndrome metabólico, ¿no? Pacientes que tengan antecedentes familiares, pacientes que tengan antecedentes de trombosis o ACVs isquémicos previos, sí son pacientes que pueden tener frecuentemente esta patología. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver si puedo sacar esto porque me molesta, la verdad. Ahí está. Con respecto a la epidemiología, bueno, la edad se puede dar, depende si sos hombre o mujer. En los hombres se da en edades mayores, arriba de los 55 años, con mayor incidencia a medida que mayor edad tengan los pacientes. Y en la mujer se equipara con el hombre después de la menopausia, ¿sí? En donde los factores de riesgo cardiovascular en este momento se igualan. Nosotros, las mujeres, estamos protegidas por nuestras hormonas. Entonces, cuando llegamos a perder la menstruación, nos equilibramos con los hombres con respecto a los factores de riesgo cardiovascular. Trae un enorme costo el ACV isquémico al sistema de salud público, ¿sí? Porque son pacientes que pueden quedar discapacitados, por ende necesitan cuidados especiales, requerimientos especiales en enfermería, fisiatra, a veces sonda de alimentación, a veces eh, colchones antiescaras para que no se lesionen. Son pacientes que no se pueden a veces reintegrar a la vida que tenían previamente, ¿sí? Es la tercera causa de muerte a nivel mundial, los ACV isquémicos, y tiene una prevalencia entre 500 a 850 casos por 100.000 habitantes, ¿sí? Bueno, y esto ya les dije que es dentro de los ACV, es el más frecuente los infartos cerebrales, que es el ACV isquémico, ¿sí? Entonces es una patología, hay que darle mucha importancia, hay que meterse mucho en la prevención, en la educación de la población para evitar todas estas consecuencias. Con respecto a la etiología, el ACV isquémico tiene diferentes causas. El 25% es por una estenosis aterosclerótica de los grandes vasos,
el 25% son de pequeños vasos, o sea, infartos que se llaman lacunares, que son los que ocurren a nivel de los vasos que están dentro del cerebro. Criptogénico, el 25% significa que no conocemos la causa del ACV isquémico. 20% de los casos embolia de origen cardíaco y el 5% inusuales como por disección o unas arteritis, ¿sí? Entonces, todo esto son las causas de un ACV isquémico vascular. Obviamente, pregunta de examen. Con respecto a la etiología cardioembólica, ya hablamos en algún momento que se puede ver por una fibrilación auricular. ¿Sí? Cuando tenemos una fibrilación auricular, tenemos una dilatación generalmente de la aurícula que predispone a la aparición de la fibrilación auricular. Entonces, esa aurícula no se contrae correctamente, favoreciendo a la éstasis sanguínea y a la formación posterior de coágulos. Esos coágulos pueden viajar a través de la válvula mitral, pasan al ventrículo izquierdo, a través de la válvula aórtica llega a la aorta y luego asciende por las ramas que vimos y llega hasta arterias cerebrales generando un ACV isquémico. A veces puede ser por un infarto del miocardio, cuando a veces los pacientes infartan, pierden la capacidad contráctil, no se mueve normal sus ventrículos o sus aurículas como secuelas del ACV. Eso también favorece la estasis sanguínea y formación de coágulos. Vegetaciones de válvulas cardíacas o endocarditis bacterianas, ahí no sé qué puse, meránicas, no sé qué quise poner, pero bueno, son endocarditis bacterianas, por ejemplo, en el caso de que un paciente tenga un foco y tenga fiebre, siempre hay que sospechar endocarditis, ¿sí? Cuando tengan válvulas cardíacas protésicas, recuerden que las prótesis de nuestro cuerpo son un cuerpo extraño, pueden generar una respuesta inflamatoria y formar coágulos, ¿sí? O dispositivos mecánicos de asistencia circulatoria, que son a veces catéteres que se ponen en diferentes segmentos en pacientes que tengan trastornos como de la conducción, en pacientes con bradicardia, pacientes con bloqueos, pacientes con alguna deficiencia que necesitan un dispositivo para regular esa contracción y frecuencia de ese corazón, ¿sí? Entonces, todas estas causas pueden favorecer a la etiología cardioembólica. Con respecto a la fisiopatología, vamos a ver que existen diferentes tiempos que van sufriendo esas neuronas debido al ACV. En unos primeros momentos vamos a tener la hipoxia, ¿sí? Que es menor llegada de oxígeno. Cuando empieza a pasar eso, se genera una respuesta inflamatoria y empiezan a liberar sustancias citotóxicas, ¿sí? Empieza a sufrir. Cuando pasa esa etapa, vienen las células, se genera una inflamación, luego proceden a un edema y por último terminan muriendo las células, ¿sí? Esto sería como el proceso, fíjense en el tiempo. En las primeras 3 horas solamente tenemos secreción de sustancias, mientras que el edema aparece a las 6 horas y entre las 24 horas empieza a aparecer la apoptosis, o sea, la muerte de las neuronas, y después ya no hay retorno, ¿bien? Eso sería como un proceso normal de cómo se van muriendo las neuronas en esta patología. Lo mismo, pero en otro diagrama, primero tenemos la isquemia, o sea, se nos tapa el vaso, llega poca sangre, eso significa que existe una reducción de flujo sanguíneo, eso empieza a haber una depresión de las reservas energéticas, empieza a haber acidosis, a su vez empieza a haber una disfunción de la bomba sodio-potasio, empiezan a fallar los sistemas buffer de calcio. Recuerden que el calcio se almacena dentro de las organelas o en el citoplasma, empiezan a generar apoptosis, ¿no? Entonces tenemos tres situaciones. Por un lado la disfunción, que eso me va a generar una despolarización en la membrana y me va a liberar glutamato, que activan los receptores NMDA y AMPA. Y eso lo que genera es un aumento del calcio intracelular. Por otro lado, esa despolarización de la membrana también va a generar apertura de canales de calcio dependientes. Otra vez me van a aumentar el calcio intracelular. Sumado a la falla del sistema buffer del calcio, vamos a ver que se van a activar
el óxido nítrico sintetasa las lipasas y proteasas que van a generar radicales libres, preoxidación lipídica, y todo eso va a generar apoptosis y daño celular irreversible. ¿Estamos? Entonces, esas son las etapas por las que pasa una neurona para morirse. ¿Sí? Cómo llega de un lado al otro. Bien, esto también es pregunta. ¿Mm? Si no se entiende, las volvemos a explicar. Cuando tenemos un ACV isquémico, vamos a ver que vamos a tener 3 sectores. ¿Sí? Como les dije, vimos tomografías en donde vimos con la progresión de cómo fue cambiando los colores dentro de esa tomografía. Entonces, tenemos un área que se llama core del infarto, que es la zona central, ese color lila que, bueno, puse referencia al color gris. Ese es el área del infarto. Esas neuronas ya se encuentran muertas, ya no podemos hacer nada con ese segmento, ¿sí? En esas tenemos un flujo sanguíneo que es menor a 10 por 100 kilogramos sobre minutos, perdón, ¿sí? Y después tenemos lo que se llama área de penumbra isquémica, que esto es el punto que vamos a ir a tratar. O sea, lo que vamos a intervenir con el paciente va a ser para favorecer la área de penumbra. Es lo único que podemos rescatar. En este segmento tenemos un flujo sanguíneo cerebral entre 10 a 20, ¿sí? Por cada 100 gramos por minuto. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo terapéutico. Y luego tenemos lo que se llama oligoemia benigna, ¿sí? Que esto está dado por las colaterales, donde el flujo sanguíneo está mayor a 20. ¿Sí? ¿Está sufriendo? Sí, pero bueno, está como ayudándose por las colaterales. ¿Cómo se va a presentar un paciente que tenga un accidente cerebrovascular? Puede tener cefalea, pero es un signo menos frecuente. Esto es más del ACV hemorrágico, ¿sí? Presentan hipertensión arterial. Generalmente todos los pacientes con ACV presentan hipertensión arterial. ¿Y esto por qué? Porque es un reflejo. ¿Sí? Automáticamente cuando se produce una pérdida de flujo sanguíneo en el cerebro en una parte, obviamente va a descargar una respuesta compensadora. Por ende van a generar un aumento de la presión arterial para poder llevar más sangre a ese tejido de neuronas que están sufriendo. Bien. Pueden tener un foco motor o foco sensitivo, pueden tener alteración del algún par craneal, pueden tener trastornos de la marcha, trastorno del equilibrio, pueden tener alteración de la conciencia, ¿sí? A veces llegan a coma, la verdad que es más raro, este estado de coma es más común en los estados de accidente cerebrovascular. Sí, se ven es todos los, acá donde todos los exámenes físicos debe ser completo, bien, porque vamos a encontrar el foco. De acuerdo a donde encontremos el foco, vamos a ir a buscar en la tomografía. Si vemos un foco del lado derecho, vamos a buscar tomografías, lesiones tomográficas del lado izquierdo. Si vemos un foco izquierdo, vamos a ver lesiones tomográficas del lado derecho. Bien, también nos sirven para saber si yo veo que el paciente tiene un trastorno de la conducta, como estuvimos hablando, puede ser del lóbulo frontal. Si el paciente tiene, no sé, trastorno de la marcha, aumento de la base de sustentación, rombe positivo, puede ser que sea de fosa posterior de cerebelo, por ejemplo, ¿no? Si tiene un paciente que tiene el tercer par alterado, puede ser una lesión del tronco. Entonces, podemos ir buscando de acuerdo a lo que vamos encontrando en el examen físico. Bien. Lo importante cuando un paciente llega con alguna sintomatología de ACV isquémico, es decir, lo que hablamos en la diapositiva anterior, siempre hay que saber el tiempo de inicio de los síntomas. Hay que tener la mayor exactitud posible y es la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que lo vimos normal? Si fue una ACV al despertar, estamos en un problema porque podríamos decir que el inicio de los síntomas fue cuando se fue a dormir. Si el paciente se va a dormir y está normal y se levanta con alguna sintomatología, bueno, el inicio de síntomas se considera la hora que se fue a dormir. Bien.
También se le pregunta si se despertó en la noche, por ejemplo, algunos se pueden levantar a las 3, 4 de la mañana y si dice sí estaba bien, fui al baño, pero nada, y después apareció así, ¿sí? En el caso que el paciente esté afásico y no se pueda comunicar con nosotros, hay que preguntarle al familiar cercano cuándo fue la última vez que lo vio normal, ¿sí? Y esto nos va a determinar el tiempo de inicio de los síntomas. Entonces, ¿qué hacemos ante un paciente que llega con una sintomatología que nos hace pensar en un accidente cerebrovascular? Lo primero es colocar una vía periférica, tomar los signos vitales, ¿sí? Si vemos que el oxígeno es bajo, menor a 94% en estos pacientes, le vamos a dar oxígeno y le vamos a tomar la presión. Si la tensión arterial sistólica es menor a 220 y la diastólica menor a 120, no se realiza ningún tratamiento para la presión. Si es mayor a esto, se reduce solamente un 15% en las primeras 24 horas y con drogas endovenosas, no con drogas por vía oral, ¿no? Y ahora después veremos por qué hacemos esto. Este es uno de los principales errores que vemos en la guardia. No existe una persona que creo que jamás en mi vida vi un paciente que suba a terapia o a piso de medicina interna que no le hayan querido bajar la presión apenas llega. Lo ven con 180, 190, 150 y le dan drogas, losartán por vía oral y no saben ni se diglute, ¿no? Este es un gran error, esto es mala praxis. Yo me acuerdo que en mi residencia no teníamos para hacer el tratamiento como les voy a explicar más adelante. Y me acuerdo que un día le dije al jefe, doctor, pero ¿para qué lo subimos acá? Si no ven que no podemos hacer nada, no sé qué. Y me dijo, ¿qué preferís? Que lo atiendas vos que sabés de qué se trata la patología, que lo atienda un inútil en la guardia. Y él como que me hizo reír, pero a la vez me hizo entender un poco y a medida que pasan los años, creo que es mejor que uno lo atienda a que dejarlo al libre albedrío con cualquier persona que no está capacitada. Estos pacientes siempre entran con monitorización continua, ¿sí? ¿Qué significa este? Le vamos a poner electrodos para ver, monitorear su frecuencia cardíaca, su ritmo. Le vamos a poner un tensiómetro manual para que tome la presión todo el tiempo, cada hora. Le vamos a poner un saturómetro, ¿sí? Y la sonda vesical es discutible. ¿Listo? No todos se le ponen sonda vesical. Y lo que no les puede faltar, que es la glicemia capilar. Si la glucemia es menor a 60, puede ser que no estemos enfrente de un ACV isquémico, sino que estemos enfrente de una hipoglucemia que llevó una alteración. Hace poquito me pasó que en una guardia me presentaron un paciente, estaba acompañando a un médico internista, que era una paciente que tenía una afasia de expresión, tenía una plejía izquierda y hipertensión arterial. Antecedentes ya hipertensión arterial, obesa, sedentaria, todos los factores de riesgo para poder tener un infarto, ¿no? Pero bueno, cuando le pido la glicemia, me dice, no tenemos, no hay para pincharle el dedito y medirlo, así que lo vamos a pedir por laboratorio central. Imagínense. Ok, bueno, le interpretamos como un ACV isquémico o versus hemorrágico. Le pedimos una tomografía. Perfecto. La paciente, cuando hacemos eso, em, yo obviamente saben que mi rol en este lugar es solamente opinóloga, no tengo responsabilidad legal. Entonces después yo me fui a mi casa porque terminó mi horario de rural y al día siguiente me entero que en el laboratorio central la paciente vino con 20 de glucemia, ¿no? Eh, entonces fue muy gracioso porque se tomó como un ACV isquémico y después de 2 a 3 horas le corrigieron la glucemia, pero obviamente que fue, digamos, por falta de recursos, ¿no? A veces no es tan solo que lo atienden una persona no preparada, sino también recursos que uno dispone. Y ese es se le dice el gran simulador, la hipoglucemia, ¿sí?
También lo van a ver en varios lugares y van a ver que hacen foco, ¿eh? Y le mejoran la glucemia y se le va todo. Por eso siempre hay que hacer eso. Tomar signos vitales, monitorearlo continuo, poner una vía periférica y pedirle la glicemia capilar en ese momento. ¿Le vamos a pedir estudios complementarios? Bueno, sí, le vamos a pedir. Le vamos a pedir un hemograma, un recuento de plaquetas, vamos a pedirle cómo está la coagulación, que creo que ustedes le ponen TP o KPTT, algo así. Eso también, pero bueno, el RIN, nosotros decimos RIN y ustedes INR, pero bueno, así le van a pedir perfil de la coagulación. Glucemia en ayunas si quieren, para saber si es diabético o no, y perfil lipídico para saber los factores de riesgo del paciente. Esto como básico. Ahora, si nosotros sospechamos que el paciente puede tener trastornos como por ejemplo estado de hipercoagulabilidad, vamos a pedirle anticuerpos antifosfolipídicos, una proteína C, proteína S, antitrombina 3 y el factor 5 de Leiden, ¿no? Si vemos deficiencia, nos puede informar que la causa de este ACV de un paciente, sobre todo en pacientes jóvenes y sin factores de riesgo, es por un estado de hipercoagulabilidad. Otras pruebas que se le puede pedir es en pacientes que pensamos vasculitis, vieron que también es un pequeño porcentaje, pero también se encuentra como etiología, como anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, eritrosegmentación, ¿sí? Y las pruebas también sífilis, también porque genera una respuesta inflamatoria con drogas en orina como cocaína, anfetamina. Depende del contexto que tengamos del paciente, ¿sí? Eso lo vamos a pensar de acuerdo a lo que vemos, porque si es un paciente joven es muy raro que sea por hipertensión, es muy raro que sea por diabetes. ¿A qué me refiero joven? 38 años. Hace unos meses entró un paciente con un foco, era médico, que lo encontraron en su guardia tirado en el suelo, así que no sabemos cuándo iniciaron los síntomas. Tenía un infarto, pero gigante, un infarto gigante, y tenía 38 años. Entró en coma ese paciente, eh, y bueno, la causa fue un síndrome antifosfolipídico. Le pedimos todo esto y ahí encontramos por qué no hallábamos la etiología. Otro estudio que se le va a pedir y que no les puede faltar es el electrocardiograma. ¿Para qué? Para poder evaluar si presenta o no un ritmo de fibrilación auricular. A veces puede ser una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular o de baja respuesta, y todo esto va a perjudicar al paciente, así que deberíamos controlar. ¿Cómo la detectamos? Con intervalos RR irregulares, cuando no presenta onda P y es reemplazado por unas ondas F que son pequeñas irregulares y que el complejo QRS son de morfología similar a un complejo QRS sinusal. ¿Está bien? Así vamos a reconocer una fibrilación auricular. Es un ritmo irregular, en definitiva, sin onda P. Bien, entonces, si vemos esto, posiblemente la causa etiológica de ese paciente sea cardioembólica. Una vez que llegamos al diagnóstico de este paciente, vamos a hacer una escala, que es la escala que se llama NIH. La escala NIH tiene 11 ítems, es decir, fíjense, es muy largo, pero también es lindo. eh, en donde se evalúa los niveles de conciencia, donde se le pregunta si está orientado en tiempo, espacio y persona, se le da órdenes simples a ver si responde, vemos la mirada, si tiene la mirada normal, si tiene parálisis o desviación, evaluamos el campo visual, evaluamos si tiene parálisis facial, evaluamos el brazo derecho, brazo izquierdo, al igual que la pierna derecha y pierna izquierda a través de su fuerza muscular. Vemos si presenta ataxia de los miembros, cómo está la sensibilidad, cómo está el lenguaje, cómo está si tiene o no disartria o si tiene extinción. Entonces, todo esto es lo que ya vimos, ¿no? En la anterior. Pero bueno, acá lo que vamos a hacer es con puntos. Hay muchas aplicaciones que lo pueden ayudar para recordar todo, porque uno a veces no se acuerda los puntajes, ¿no? Por ejemplo, si le digo tiene una fuerza muscular de 3 puntos en el brazo derecho y no me acuerdo el puntaje, pero bueno, son aplicaciones que están. También hay un entrenamiento. Y si a alguno le interesa, tengo una página que el 24 de marzo en Argentina van a preparar esto desde
de la unidad de stroke de Los Ángeles, Estados Unidos, que me quedó el contacto desde allá, que van a preparar, creo que el 24 o el 27 de marzo, cómo se utiliza esta escala. Obviamente a los que les interesa, se los pasaré el link para que se puedan inscribir y le van a dar un certificado. Bien, sigamos. Perdón. ¿Y por qué es importante esta escala? Porque me va a dar la gravedad del paciente. Si tengo un paciente que tiene un NIH de 0, se lo dice que es asintomático. Si tiene de 1 a 4 es menor, de 5 a 15 moderado, de 16 a 20 moderado a severo y de 21 a 42 ya es severo, ¿sí? O sea que a medida que sume este puntaje el paciente está más grave. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos, lo primero que tenemos que hacer, aparte de tomar los signos vitales, que eso se lo hace mientras uno hace el examen físico, alguien solicita al laboratorio, o sea, todo esto se puede hacer en forma simultánea. Y se mide el tiempo también, ¿eh? Ojo, también se mide el tiempo, cuánto uno tarda en llegar a un diagnóstico. Entonces, dentro del estudio complementario, las imágenes. ¿Y esto por qué es importante? Podemos hacer una tomografía de encéfalo o resonancia magnética, obviamente primera línea de tomografía de encéfalo, simplemente para poder descartar si es un ACV hemorrágico, ¿sí? O si es otra causa, si es un tumor cerebral, si es un absceso cerebral, si es un hematoma subdural, o sea, podemos ver o si fue un trauma de cráneo, si vemos fracturas, ¿no? Eso nos sirve para poder saber la etiología. Todos los pacientes, esto es una recomendación 1A, todos los pacientes requieren una neuroimagen de emergencias antes de iniciar el tratamiento específico, ¿sí? Debe realizarse tan pronto como sea posible y sin contraste es efectiva solo para excluir hemorragia, como le dije recién, antes de administrar alteplasa, que ahora vamos a ver qué es. La resonancia magnética es efectiva para excluir hemorragia, también sirve, pero fíjense, grado de recomendación es menor que la tomografía. Un angio-TC y una angioresonancia con o sin perfusión está recomendada en ciertos pacientes, que lo vamos a ver más adelante, y no demorar al T-Plus para hacer una TC o resonancia con perfusión, grado de recomendación 1B. Y si tiene criterios de trombectomía mecánica, se recomienda un estudio vascular de inicio, es decir, que de entrada le van a poner una angio-TC o una angioresonancia, ¿sí? Si tenemos trombectomía mecánica. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, cuando le pedimos una tomografía, esto también se tienen que acordar. Si en la tomografía no veo sangre y el paciente tiene clínica de accidente cerebrovascular, ese paciente tiene un ACV isquémico. Punto. Se terminó ahí. No hay que buscar más, no hay que decir, bueno, no veo nada en la tomografía. Es esperable. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije en las primeras horas cómo era la fisiopatología. Las primeras horas voy a tener hipoxemia y una respuesta inflamatoria, pero no voy a tener infarto cerebral todavía. Sí, eso se puede dar después de las 24 horas de haber iniciado la sintomatología y no vamos a esperar ese tiempo. Entonces existen algunos signos clínicos que nos pueden orientar que es un ACV isquémico. Primero, que no tenga sangre, fundamental. Y segundo, o ninguna masa o nada. Y segundo, es que empieza a haber como una alteración en la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y empieza a borrarse la ínsula, ¿sí? Donde les había mostrado en la tomografía, con la clase número 3 o número 2, de que hablamos de tomografía, ¿sí? Entonces, ese es el primer signo que podemos ver, ¿sí? Alteración en la diferenciación de la sustancia gris y sustancia blanca, borramiento de la ínsula y disminución de los surcos. Eso es lo primero. Bien, eso es un ACV isquémico. A medida que pasan los días, las lesiones se van a ir haciendo cada vez más gris oscura hasta llegar a negro, no negro como líquido cefalorraquídeo, pero sí, fíjense en cómo va progresando. Si no puedo tener el cursor, la verdad no puedo ponerlo, pero vamos a iniciar. En la imagen que tienen a su derecha, que son 4 tomografías juntas, la primera que van a ver de izquierda a derecha es una imagen que no se ve nada, pero a medida que me voy llegando al extremo derecho, veo que van apareciendo unas lesiones oscuras, ¿sí? Es el mismo paciente con diferentes tiempos. ¿Y esto por qué? Bueno, por como les expliqué, por la fisiopatología previa. Y
A su izquierda van a ver lo que es el signo de la cuerda. El signo de la cuerda es cuando tenés un trombo gigante en la arteria cerebral media, ya sea derecha o izquierda. En este caso, tiene esa línea blanca, que la ven ahí como una cuerdita, que no está del otro lado. Eso es el signo de la cuerda. Eso me habla de arteria cerebral media, en su segmento proximal, o sea que lo más cerca. Por ende, esta es muy grave. Entonces, este es un algoritmo que está propuesto de un curso que hice de neurocríticos el año pasado en un hospital universitario de Argentina, posiblemente se conozca el hospital italiano, referente en el país, en donde el señor que es Ciarocchi, eh, un intensivista con fellow o desarrollo o especialidad en neurointensivismo, propuso esto, que la verdad me pareció muy práctico y está muy actualizado. Entonces, lo que él dice es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo en unas diapos le dije, tenemos que saber cuándo inician los síntomas, tenemos que diagnosticarlo rápido, tenemos que tener en cuenta y controlar el tiempo en que uno tarda a llegar a su diagnóstico? ¿Y esto por qué? Porque como dicen, el tiempo es cerebro o el tiempo es corazón. ¿Sí? El tiempo es cerebro, el tiempo es neuronas. Cuanto más tarde llego al diagnóstico, cuanto más tarde le ofrezco un tratamiento, mayor neuronas están muertas. Bien, entonces, si el paciente consulta dentro de las 4.5 horas, esto ha cambiado, antes era 3 horas, de las 4.5 horas, tengo que hacerle la escala NIH, como todos los pacientes, ¿no? Si la escala NIH son menor a 6 puntos, le hago una tomografía de cerebro. Si esa tomografía de cerebro no veo nada, es decir, no veo sangre, pero quizás puedo ver algunos cambios que me sugieren ACV isquémico, inicio con la trombólisis. ¿Qué es esto? Lo veremos más adelante. Pero si el tiempo es menor a 4.5 horas, pero el NIH son mayor a 6 y pienso que es una oclusión de la arteria proximal, como por ejemplo la arteria cerebral, lo que se recomienda es hacer tomografía de cerebro y angiotomografía. ¿Por qué? Porque posiblemente a ese paciente le vamos a hacer la trombectomía mecánica. Y recuerdan que vimos hacia unas diapositivas anteriores en donde decían que deberíamos hacer un estudio de contraste en pacientes que le realicemos este procedimiento. Pero le vamos a hacer trombólisis más trombectomía. Bien. Si yo tengo un paciente que está entre las 4.5 horas y 6 horas, le hago una tomografía de cerebro y una angiotomografía. Y si le hago directamente la trombectomía, acá ya no se puede hacer la trombólisis, ¿sí? Entonces, menores a 4.5 horas, se le hace trombólisis. Si el NIH es mayor a 6 puntos, le podemos hacer trombectomía. Si es entre 4.5 para cualquier tiempo indeterminado, ya no existe la trombólisis, ya es como un poquito discutida si se le pone o no. Bien, entonces le hacemos la tomografía. Si vemos que es de 6 a 24 horas, lo que se recomienda es que hacer una tomografía con perfusión o una resonancia con perfusión y ver los criterios de Downs y criterios de Diffus para ver si le hacemos una trombectomía o no. Esto vamos a verlo más adelante, qué será esto. Y como indeterminado, es decir, el paciente no sabemos las horas de evolución y vemos que en la tomografía no presenta oclusión proximal, podemos hacer dos cosas: una resonancia con fluir de bebé para ver si podemos hacer trombólisis o una resonancia con perfusión o tomografía con perfusión para poder ver si realizamos trombólisis. Y esto vamos a verlo más adelante, ¿sí? Em, pero bueno, sigamos. ¿Qué es eso de la tomografía con perfusión? Los pacientes que tienen síntomas entre las 6 y 24 horas de haber iniciado y con sospecha de oclusión de la arteria proximal, siempre hay que hacerle una tomografía con perfusión o resonancia con o sin perfusión. Está recomendada para seleccionar cuáles van a ser nuestros pacientes con trombectomía mecánica.
Entonces, ¿para qué es esto? ¿Por qué quiero hacer con perfusión? ¿Y por qué en estas horas? Bueno, porque en estas horas lo que yo quiero saber es cuánto territorio tengo isquémico, que se llama el core isquémico, que es lo que vimos unas diapositivas atrás en fisiopatología, y cuánto es la área de penumbra, que yo les dije que era la zona a la que apuntamos con nuestros tratamientos. Entonces, este es un ejemplo. Esta es una angiotomografía con perfusión a la izquierda y una angioresonancia con perfusión a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Fíjense qué montón de colores. Esta positiva lo puse por su compañero, que no me acuerdo el nombre ahora. Pero, pero bueno, entonces en esa tomografía ven esa flechita naranja que está en la tomografía B, es el signo de la cuerda. Esta es oclusión de la arteria cerebral media. O sea que me está sugiriendo que tengo una oclusión proximal, se dice. Entonces, ¿qué hacen? Me van a ver la imagen G y H que la puse en más grande. La imagen G, ven esos contitos violetas o que ustedes como, ay Dios, púrpura le dicen, ¿no? No, no me acuerdo. Pero bueno, ese color violeta, eh, eso significa muerte cerebral. Pero veamos el H. El H, ese color verde, nos habla de zona de penumbras. Entonces vemos que en ese paciente tenemos zona de penumbra, podemos ayudarlo. Si esto es al revés, si vemos que tenemos mayor isquemia y menos zona de penumbra, posiblemente a ese paciente ya no se le pueda hacer la trombectomía. En el caso de la derecha, que es una angioresonancia con perfusión, lo mismo. La imagen G que ven abajo es muy chiquitita, es un puntito violeta nada más, y mientras que la imagen H se ve lo verde, que es la zona de perfusión mayor. Entonces, este paciente se va a favorecer de trombectomía mecánica. Bien, entonces fíjense que es importante esto. No me quedo quieta si ya pasó el tiempo. Si le puedo ofrecer eh, una mejor calidad de vida a este paciente. Entonces tenemos lo que son los trombolíticos. Este es se llama Alteplas, que es un fibrinolítico, ¿sí? Que lo que hace es destruir el coágulo. Es una medicación muy cara. De hecho, en Argentina no todos los centros lo tenían. Era carito. Pero bueno, los privados sí lo tienen todos y los cubre sus seguros, así que no tenían que pagar. La diferencia es que acá, hace poco hablé con un terapista que abrió una terapia que va a ser supuestamente una de las mejores de Latinoamérica, em, en Santa Cruz, y me dijo que no existe el Alteplas en Bolivia. Entonces busqué para chusmear a ver qué pasó acá. Y bueno, encontré algún trabajito que creo que lo puse acá, no lo puse, pero bueno, es un trabajo que se hizo en Santa Cruz, en la clínica Fionini, Folanini, no me acuerdo nunca me sale, en donde lo que hicieron es a 18 pacientes le pusieron este trombolítico. Creo que se los prestó Brasil para tener sus pacientes, porque bueno, no sé, me dijeron que acá no llega. Entonces, probaron en 18 pacientes, que la verdad les fue más o menos, pero lo que yo dejé de leer ya ese estudio, porque fíjense que dice acá, la dosis se resume con TPA, la Alteplas, ¿sí? Es como su abreviación. Es de 0,9 miligramos kilos intravenoso, dosis máxima de 90 miligramos, ¿sí? En ese trabajo que se hizo dice que 7 de los 18 pacientes no se le aplicó la dosis recomendada. Por ende, para mí ese trabajo dejó de tener relevancia y lo dejé de leer, ¿sí? Porque no me va a aportar una información correcta cuando lo base de un trabajo se tiene que basar en la dosis que se le da. Es como que le diga voy a hacer un trabajo de hipertensión arterial. Voy a probar los sartán en dosis máximas, por ejemplo, y veo cuánto reduce la presión, por ejemplo. Y acá me digan, vamos a usar artepeas en pacientes con ACV isquémico, pero vamos a usar no vamos a usar la dosis que se recomienda. Entonces ya es como que no me sirve el trabajo, por eso lo dejé leer. Así que se los pensaba traer como información de Bolivia, pero no me dio sustento. Entonces, estos pacientes se le pone el 10% en un minuto y el resto se lo pone en 60 minutos. No se despegan del paciente cuando se hace ese estudio.
Se le toma cada hora la escala de NIH y los signos vitales. ¿Por qué? Porque esta droga puede dar hemorragias y puede caer en NIH, puede tener el paciente entrar en coma, puede caerle la presión, pueden tener una reacción alérgica, entonces están pegados al paciente. Bien, nunca lo van a empezar a sondar después de poner esto. Por ejemplo, le vamos a poner una sonda vesical ya que estamos. Bueno, le pongamos una vía central. No, no se puede. No, lo vamos a pinchar para sacarle sangre, para nada. A esta altura, nada. No se puede tocar a ese paciente porque puede sangrar. Bien. No se debe dar anticoagulantes ni antiplaquetarios dentro de las 24 horas, ¿sí? Por el riesgo de sangrado. Y esto tiene una lista de contraindicaciones amplísima, ¿sí? Tiene contraindicaciones absolutas y relativas que fueron cambiando a lo largo del tiempo. El otro día hablé con las chicas que antes no se los daba a pacientes mayores de 80 años, pero ahora se convirtió en una contraindicación relativa. Es decir, que hay casos que sí, si el paciente tenía una vida súper sana, el paciente tenía una vida independiente, ¿y por qué le vamos a negar una medicación por más que tenga 81 años, ¿no? 82 o la edad que tenga. Se va a intentar igual, ¿sí? Excepto que no tenga otra contraindicación, digamos, ¿no? Pero bueno, pacientes como, por ejemplo, yo creo que no se los puse, pero van a buscar, las contraindicaciones son amplias y eso siempre se tiene que hacer antes de pasar el fármaco. Y se le tiene que hacer firmar un consentimiento informado a los familiares antes de pasar el fármaco. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado. ¿Está bien? Así que bueno, es sumamente importante. Linda droga puede mejorar las discapacidades, puede mejorar la calidad de vida de un paciente, puede disminuir el costo del sistema de salud público. Por eso me parece que es algo que debería tener cualquier sistema de salud. De hecho, en ese trabajo que les dije que leí, dice que en Bolivia no lo considera como un fármaco esencial para el sistema. Así que imagínense, pero debe ser por el precio, porque es muy caro. Pero si uno se pone a evaluar entre los costos que te puede tener un paciente que queda secuelado por un ACV isquémico, que no se levanta de la cama, ya es un gasto, que le vas a pagar no sé, a veces le pagan algo por discapacidad, que no te produce en tu país, que es un gasto, bueno, quizás es barato una alteplasa, ¿no? Depende como que comparamos. Otra forma que estamos hablando todo el tiempo, que es la trombectomía mecánica. ¿En qué consiste? En realidad es meter un catéter, puede ser por la femoral o la arteria radial, se van hasta los vasos del cuello y entran al cerebro y usan un stent, ¿sí? Ingresan hasta encuentran el coágulo, abren el stent y tratan de sacarlo. ¿Bien? Y miren, esta es una imagen que les traje. La imagen 1 y 2 es un paciente que, ay, qué lástima, no tengo el mouse, no puedo marcarlo, a ver si puedo conseguirlo de vuelta. A ver si se puede poner un anotador o algo, porque es muy linda esta imagen. Ujú. Vamos a ver acá. Bueno, ahí se ve el ratón, pero no sé si va a funcionar. Bien, bueno, prefiero ponerlo así chiquitito. Entonces, esta imagen que ven acá es la arteria carótida interna. ¿Se acuerdan las porciones, no? Que después giraban, entraba y me daba la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, ¿no? Pero bueno, acá yo veo que me da la arteria cerebral anterior, pero acá nada, ¿no? Acá tendría que estar la cerebral media, pero no tiene nada. Significa que acá tengo el coágulo. Esto es una angiografía, ¿sí? Es un estudio de angiografía que me pinta los vasos. Acá lo mismo, veo, no de otra forma, la porción clinoidea entra, me das la cerebral anterior, pero la cerebral media no se ve. Le hicieron el procedimiento, entraron con el catéter y fíjense en cómo abrieron la arteria. ¿Mm? Entraron, acá estaba el trombo, ven acá que está más clarito y perfundió perfecto la zona. Le volvió la circulación, fíjense la diferencia que tiene, ¿no? No van a decir que no, es malo esto. A veces es difícil, a veces no pueden llegar o a veces es complicado, pero generalmente lo logran. Entonces, esta es otra alternativa terapéutica, depende del tiempo de evolución que tenga
iniciados los síntomas. Entonces, ¿qué pasa si no disponemos esto y estamos fuera de la ventana o no podemos hacer nada? Como nos va a pasar muchas veces acá y en otros países. Cruzar los dedos, ¿no? Pero bueno, no tan así. Lo que hacemos es siempre, todos los pacientes se deben internar en terapia intensiva. No es para hacerle propaganda a mi especialidad. Esto lo dicen las guías. Sí, las guías que se hicieron en 2018 eh, dicen bien claro que los pacientes que tengan ACV isquémicos deben entrar a terapia intensiva, independientemente del NIH, o sea, que sea bajito, igual entra. ¿Por qué? Porque antes entraban solamente los que tenían Glasgow menor a 8, entraban los pacientes que tenían una ACV de fosa posterior, ya les dije que de fosa posterior se dematizan, comprime el tronco y puede llegar hasta un paro respiratorio. En aquellos pacientes que tenían un ACV isquémico y se convertían en ACV hemorrágicos, también en los pacientes en que tenían un ACV maligno, que es cuando se tapa la arteria cerebral media. Ahora que tengo el cursor acá, les voy a mostrar. Este era el signo de la cuerda, que es la obstrucción de la arteria cerebral media. ¿Sí? Este es un signo muy malo porque significa que se me va a morir un montón de territorio si no tengo buenas colaterales. Y es lo que le pasa en este ejemplo. ¿Ven esto acá? Esta es una arteria cerebral media, todo el cerebro, casi la mitad del cerebro muerto. Si esto corresponde a una arteria cerebral que es del lado dominante, por ejemplo, yo soy derecha, mi cerebro dominante es el izquierdo. Si es zurdo, mi cerebro dominante es el derecho. Si el cerebro dominante es el afectado, este paciente tiene más lesiones, ¿sí? El peor pronóstico y se puede morir. Y si ese edema es tan grande, fíjense cómo ocurre acá, esto con el tiempo va a generar esto, que es descompresión del ventrículo lateral y desviación de la línea media. O esto, obviamente, peor, el paciente ahí puede entrar en coma y posiblemente termine intubado. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa grave. Por eso estos pacientes antes entraban en terapia, pero no es así. Ahora todos tienen que entrar. ¿Y esto por qué? Por manejar todo lo que es el medio interno. Entonces, iniciamos tratamientos si el paciente no protege vía aérea, por ejemplo, un paciente tiene un trastorno como secuela de la deglución, ustedes le dan comida y empieza a toser, o le dan agua y empieza a toser, sobre todo comida, porque a veces hay otras estrategias para que pueda alimentarse y no broncoaspirarse, o se le forma un lago, ve que se le cae saliva por el labio, se ahoga con su propia saliva, ese paciente se intuba por más que esté con vigil, ¿sí? O si tiene un Glasgow menor a 8, también se intuba ese paciente. Le vamos a dar aspirina y atorvastatina. La aspirina son 300 miligramos de carga luego 100 por día. La atorvastatina son 80 miligramos. Si el paciente tiene fibrilación auricular, la vamos a controlar, no importa cómo, después eso ya es otro tema. Si le vamos a poner heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, después de las 24 horas, esto depende. Si lo vamos a poner en profilaxis para trombosis venosa, se lo pone dentro de las primeras 24 horas. Ahora, si el paciente tuvo trombolíticos o cosa que no es nuestro paciente porque acá no les tiene opciones, vemos, ¿sí? Si es cardioembólica, lo vamos a anticoagular y esto va a depender cuándo, el tamaño y el día de evolución. Esto es muy frecuente encontrar los errores en nuestros colegas en donde ponen anticoagulación apenas tiene un ACV isquémico, favoreciendo el sangrado cerebral y obviamente aumentando la mortalidad del paciente. Vamos a interconsultar con el fisiatra para evaluar la deglución y la parte motora para que inicie la rehabilitación. Controlamos la presión arterial recién después de las 24 horas. Nunca la vamos a tocar a la presión arterial dentro de las primeras y controlamos las temperaturas. O sea, vamos a hacer, y esto es un resumen, puede ser un montón de cosas más, pero bueno, para que no son residentes de terapia intensiva, son estudiantes de neuro. Y luego tenemos estos estudios que, que son complementarios, que se tiene que hacer sí o sí, que son el ecocardiograma transtorácico. Y en este ecocardiograma lo que vamos a ver es
es un trombo, ¿sí? Lo que señala la flecha es un trombo, eso es cardioembólico. Lo que vamos a buscar es eso en el ecocardiograma. En el transtorácico. Si es negativo, no descarta la presencia de trombo, pero pongamos a pensar, si el paciente no tiene antecedentes de infarto, si el paciente no tiene antecedente de prótesis, si no tiene antecedente de un dispositivo, si no tiene antecedente de dilatación auricular o fibrilación auricular, posiblemente eso sea no cardioembólico. Bien, bien. Otro estudio es un ecodoppler de vasos de cuello. Lo que voy a hacer es evaluar si presenta trombo en los grandes vasos para ver si es una causa del ACV isquémico. Y luego, lo que si no se puede llegar a un diagnóstico, vamos a hacer una angiografía de vasos de cuello que tiñen todas las arterias. Fíjense en qué bonito queda la imagen y podemos ver todo, sobre todo lo que es circulación posterior, es decir, las arterias vertebrales, la circulación posterior, que a veces no se ve mucho con un ecodoppler de vasos de cuello. Bien. Entonces, esto es como para terminar, ¿sí? Se los di bastante resumido, eh, pero bueno, espero que entiendan. Lo más importante de todo esto es esto, saber qué hacer, ¿no? ¿Qué alternativa le podemos dar? Em, pero bueno, ustedes saben, si no van a ser intensivistas, lo mejor es que lo metan a la terapia y que se encargue el terapista, ¿sí? Eso es como moraleja que le dejo para su familia también. Estuve averiguando, acá hay Tecneplas. Todos los estudios que se hicieron en esta patología se hicieron con Alteplas. Pero como les dije, considerando que en Bolivia no hay y que hay Tecneplas, que sale $1.800 una ampolla, eso también hay que considerar. Si, qué sé yo si tengo mi mamá y puedo hacerle algo y me sale $1.800 y lo tengo y bueno, lo voy a pagar, ¿no? Lo voy a pagar porque es tu mamá y, y le cambia un montón la calidad de vida, ¿no? Es como dejarla a la deriva para considerarlo, ¿sí? Hay que averiguar en qué centros lo hacen. Yo sé que en la Copa lo hacen con Tecneplas, pero bueno, falta mucho trabajo, si bien ya hay trabajos que están iniciados con Tecneplas para comparándola con Alteplas en estos pacientes y por ahora van con buenos resultados. Así que quién sabe, en unos años la Tecneplas se volvió una alternativa con evidencia científica para poder ser aplicado. Lo importante es la tomografía. No quiero que digan, no tiene nada en la tomografía, así que no es un ACV isquémico, está haciendo un conversivo, no digan eso. Recuerden que la tomografía no la voy a ver en las primeras horas, no voy a ver nada, no voy a ver nada. Bien, los voy a esperar en horas, como cosas importantes. Y esto, tomar los signos vitales y no le voy a bajar la presión y controlar la glicemia. Cosas importantes así, grandes rasgos como médicos generales que tienen que saber, ¿sí? Eh, y yo creo que uno estudia por dos cosas, o quizás más, no sé. Pero para mí la principal fue para ayudar a personas. Grave error porque no siempre lo vamos a ayudar. Y segunda es porque quería saber con quién hacer atender a mis papás el día que les pase algo o algún familiar a dónde llevarlo, en quién confío. Y eso lo aprendí durante la carrera, que no todos los médicos son iguales con respecto a los conocimientos y dejarlo un familiar en manos de cualquiera también. Entonces, lo que quiero de esta clase es que aprendan a diagnosticarlo. No sé si les conté, había un paciente en una clínica que tenía una infección urinaria como diagnóstico y el paciente se quejaba de cefalea. Entonces, un día fui en una recorrida y vi al paciente que estaba medio con mucho dolor de cabeza, rarísimo, ¿no? Entonces dije, mira qué llamativo este paciente, ¿no? Porque me llamó la atención, digo, pero ¿qué tiene que ver una infección urinaria con dolor de cabeza, no? Bueno, raro. Y después, cuando terminamos la recorrida, decidí entrar a ver al paciente con unas alumnas y no pude revisarlo porque lo estaba bañando. Entonces fuimos a buscar otro paciente. Al día siguiente, cuando nos presentan de vuelta a los pacientes, nos dicen que tenía una ACV isquémica.
Entonces ahí se me prendió la lamparita y me lamenté tanto no haber esperado que terminen de bañarlo antes de verlo. Pero igual ya el paciente tenía 3 días internado, así que mucho no había para hacer. ¿Se acuerdan que les mostré los tiempos, no? Entonces, claro, cuando veo la tomografía estaba todo isquemiado, ya se veía todo negro, ya esto era hace varios días. Y cuando les pregunto, ¿y qué foco tiene el paciente? No, no tiene nada. ¿Cómo no va a tener? O sea, yo ahí como me indigné un poquito, ¿no? ¿Cómo no va a tener nada este paciente? No, doctora, está lúcido, no sé qué. Bueno, le digo, podemos apostar, te arriesgo mi vida, no sé, que vamos a encontrar el foco. Bueno, entonces ese mismo día, al terminar la recorrida, entramos con los alumnos y me llevé a la médica que me había presentado el paciente. Y le dije, vení, vamos a evaluar al paciente. El paciente tenía ataxia, tenía aumento de bases de sustentación, tenía una hemiparesia, eh, tenía parálisis facial, tenía alteración del campo visual, tenía todos los síntomas el paciente de una ACV, o sea, tenía todos síntomas neurológicos y nadie lo había revisado. ¿Por qué? Porque el paciente decía, hola, hola, hablaba perfecto, comprendía perfecto, estaba orientado en tiempo, espacio y persona, lo vieron sentado en una silla. Entonces, claro, pensaron que el paciente estaba impecable y que era su infección urinaria y que dolía la cabeza por la infección urinaria. Pero no, tenían terrible ACV y encima de fosa posterior. Y en ese momento cuando lo diagnosticamos me dicen, ¿y lo quiere llevar a terapia, doctora? ¿Qué me voy a llevar a este paciente a terapia? Ya son 4 días de evolución. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está todo su cerebro muerto. Ya no podemos hacer más nada, ¿sí? Así que bueno, para que se den cuenta que no todo lo que brilla es oro, ¿bien? Hay que tener que consideración esas cositas. Último tema. Así que esperemos que estudien, que aprendan y que no cometan errores, que obviamente lo vamos a cometer. Yo también he cometido todos, hemos cometido errores. Lo bueno es aprender de los errores, repasar, si tener duda o no sabemos, ir y preguntar. De eso, hasta el más experto tiene dudas, el más experto se equivoca. No somos omnipotentes, no somos dioses, somos seres humanos que tratan de aprender y que tratan de hacer el bien y no siempre nos sale. Así que bueno, listo, nos veremos después en la próxima semana. Ay, ya estoy muy perdida, chicos, perdonen la hora. Así que bueno, me avisan.